poner como museo. Lo que quiero que sea es como al final como un museo de cosas en las que trabajé en el año. Quiero enseñarles cómo es el proceso que llevé de empezar un patrón y que no me convenció a modificarlo a otro que ya me convenció. Entonces, todo empezó porque quiero hacer una clase nueva en Skillshare de como básicos de lencería. Esta nueva clase que va a ser bralette para los básicos de lencería sea como con el formato que ya tengo ahora, que es como la parte teórica que te va llevando a la parte práctica, pero todo eso es un preámbulo para decirles que había hecho este patrón. Primero el que es muy bonito. Tiene un forro adentro, es el típico de triangulito, tiene un elástico acá abajo. Y siento, este es el mismo que yo uso en mis workshops cuando eran presenciales. Es súper amigable para los principiantes, está perfecto para dar la clase. Pero también quería que funcionara como para subir un nuevo patrón a mi tienda de Etsy. Y ahí es donde dije como, "Oh, no quiero subir ese, porque, o sea, ¿cuántos bralets más de triangulito tienen que haber, no? O sea, siento que un buen de marcas de como patrones independientes, personas como yo que tienen sus patrones en Etsy, tienen el de triangulito. Entonces, o sea, no se necesita uno más. Y no lo digo como porque esté mal, pero genuinamente no se necesita un patrón de triangulito más. O sea, hay patrones de triangulito súper buenos que ya tienen, quiero decir seguidores, no porque valga como, el montón de seguidores que tienen en Instagram este patrón, pero porque hay mucha inspiración, o sea, hay muchísimos patrones ya de triangulito que ustedes pueden usar de referencia viendo en Instagram más contenido, más formas, más hacks, o sea, ya, eso ya está cubierto. Quiero hacer uno, pero que sea nuevo. Entonces, quiero enseñarles este, que es mi diseño diferente al ya clásico triangulito. Es como, tiene esto de corazoncito, que es lo que ustedes ven en el encaje. Y tiene aquí un cruce para que sea también como no tan triangulito y escotado, sino que agarre un poco más. Entonces quiero enseñarles cómo fue el proceso de ese triangulito súper básico a pasarlo a que tenga este corazoncito en la copa, a que se unan las, o sea, como las piezas del centro y cómo fue como todo el proceso. Obviamente esta es la prueba final, pero también pasé por este, sí se ve, que no tiene lo de en medio, el cruce, o sea, este es como súper escotado, el típico corte del piquito. Y por este otro que la tela me encantó, pero la verdad es que no me quedó bien. Tenía varias áreas de oportunidad en el corte, o sea, literal como en la forma del patrón. Ahí se ve súper bien lo que digo del frente y la forma de corazoncito. Y este tenía una espalda normal. Ya ni lo terminé de abajo. Este fue el primero que dije como, me gusta algo así en el centro. Voy a coser para que vean como desde cero cómo hice toda la estructura de la costura de uno nuevo. Y este, aunque literalmente hoy es 17 de febrero y ya pasó el 14, ya pasó Valentine's Day, lo voy a hacer de Valentine's Day. Va a ser como, o sea, a mí se me antoja que sea de terciopelo rosa con rojo, pero voy a ver cómo se van desarrollando las cosas. Y y ver qué tal queda. Entonces les quiero enseñar, ahorita les voy a enseñar más partes como de los patrones y eso de cómo se ve todo el cambio. Y listo, ojalá les guste y aprendan un par de cositas de lo que estoy haciendo. Ok, entonces este es todo el arsenal de muestras, empezando por el del triangulito. Ok, entonces el primero, típico de triangulini, con costura vertical. Entonces, costura, costura, sisa, sisa. Obviamente, como el papel no se está estirando, se ve súper marcado. Esto no se ve tan curvo porque el elástico rojo y el stretch de la tela gris están haciendo que se alargue. Entonces, vamos con el segundo intento. En esta muestra rápida podemos ver que ya llevaba la curva para hacer el triangulito, curva vertical en las copas de abajo y no lleva pinza o sea, es una unipieza para la parte de arriba. Es algo así. Si vemos bien,
Aquí tiene la sisa como lo tenía el primero del triangulito. Siento que el del triángulo es súper fácil de leerlo, o sea, como que el volumen siento que es muchísimo más fácil y las piezas al ser un poco más planas y solo dos, pues se entiende bien, ¿no? Entonces aquí vemos la sisa y aquí vemos este. Obviamente aquí partiríamos como a la mitad para hacer las dos copas de abajo, que igual se unen, y esta nada más cerramos la pinza. Esto podríamos pensar como, oh, pero ¿cómo se une? Pero obviamente al tener las curvas se va haciendo el volumen. O sea, al momento de coincidir este punto con este punto y el en medio, sin considerar los márgenes de costura, obviamente, ya es que se hace una curva. Entonces, algo así sería. Y les quiero enseñar una cosa más. Lo que yo hice es como con mi mapita de la copa. O sea, si vemos esto aquí, es la sisa. Obviamente este es con márgenes de costura, pero este no tiene nada. Entonces, hice cómo sería más o menos la forma. Presten atención aquí en esta curva, cómo la marqué, porque eso me trajo problemas después. Pero bueno, aquí hice cómo sería como la curva y de dónde querría yo que salga el centro frontal. Aquí es donde yo todavía quería que, aún teniendo aquí curvita, terminara en un piquito, en un escote en V como acá. Entonces eso ya lo cambié después, pero bueno, de inicio fue esto. Y si ven, esta pieza es de donde salió esta. Este es lo mismo que este, obviamente este ya después le agregué márgenes de costura. Y lo mismo con este. Entonces más o menos con un mapa así es como yo me di a la tarea de encontrar qué piezas son las que tienen que salir para poder crear el volumen de cada copa. Y ya, entonces cosí esto así súper rápido y dije como, ah, listo, ya estoy súper lista para conquistar al mundo. Entonces aquí le di con mesh a esta parte y vemos perfecto cómo tiene la curva. Aquí la pinza vertical. Todas las que son muestras las hago con retazos, por eso a veces son como medio Frankensteins, como acá. También por eso aquí tiene costura en medio. Como pueden ver, termina en el piquito, pero las copas no terminan justo en el pico, sino que están un poco más lejano del centro frontal y aquí es donde salen estas tiritas. Entonces eso, cuando me lo probé, me encontré que estaba haciendo como todo el tiempo esto y eso es porque nada más necesitaba ese centímetro de cada lado de unirse al centro para que me quedara ya perfecto en el escote. Y también me di cuenta de lo que les mencioné cuando la curvita, que la hice súper baja, súper baja. Entonces esto también dije, lo tengo que alzar un poquito en el siguiente patrón. Y este sí resultó súper bien, el mesh. Y aquí fue donde dije, como que no me gusta mucho que termine tan recto, sino que también tenga como una transición un poco más interesante, entonces lo hago así. Ahora, por adentro pueden ver que cosí derecho con derecho el mesh con el terciopelo y obviamente aquí se ve mejor. Aquí está el mesh y abajito está el terciopelo. Pero obviamente esto es un terminado horrendo, o sea, sí, aquí, ok, la costura está por adentro, pero en caso de que esto fuera una prenda final, o sea, quedaría todo esto sí como tocando nuestro cuerpo y yo soy muy de la idea que todas las costuras tienen que quedar como encerradas para que sea más cómodo. Entonces, ya, dejé este y dije, bueno, voy a modificar el patrón para entonces como unir con algo las piezas al frente. Entonces ahí es donde entra este. Mantenemos la curvita como para hacer escote de corazón, la costura vertical, pero agregué pues esta pieza para que en lugar de que el mesh termine aquí en piquito, tenga como muchísimo más agarre. Y también aquí les quería enseñar, o sea, esto es el derecho y obviamente no tiene ningún tipo de como costura salida, pero lo que me gusta mucho es que también por adentro la costura quedó encerrada, no quedó como en el otro que sí se ve derecho con derecho y todo el como margen de tela acá cosido. Eso es como de ya la confección. Y de la espalda pueden ver que tuve esta idea de no ponerle como la banda total trasera, sino que hacerle como
Pues este acabadito para que esto fuera como más delgadito, pero la verdad no me funcionó como yo quería porque seguro esto funciona súper bien para como copas más chicas, pero yo soy 30 y como varío entre 36C o 36D. Entonces, como que siento que esto no fue suficiente soporte para mí. Y a mí me gusta que la banda sí como que agarre el resto de la copa porque a mí me da muchísimo más soporte hacia atrás. En cambio, este, como se agarra nada más de un costado, o sea, no están jalando el uno al otro en el medio, como en el caso, digamos, de acá. O sea, aquí se están jalando el uno al otro porque están cosidos en medio. Pero ahí como termina, están como independientes, o sea, no hay nada que los jale hacia el centro. Y a mí eso se me hace súper cómodo por mi copa. Insisto, a lo mejor esto funcionaría increíble para una copa A o B, pero ya para mí C o D no funcionó. Y para este, otra cosa que fue muy importante es que en esta muestra yo no puse Power Mesh aquí abajo. Es solamente el jersey de algodón. Y eso siento que hizo muchísima diferencia en el terminado final. Tal vez puedan creer que la copa se sostiene únicamente por el tirante, pero la banda es un factor súper importante para detener todo el volumen. Entonces, si una banda te queda muy floja, vas a tener muchísimo menos soporte, no importa de cuánto hagas chico el tirante. Si te estés cercenando el hombro, no importa, no te va a detener tan bien. Entonces, no ponerle Power Mesh fue determinante para el acabado porque el algodón, aunque sí es jersey y es stretch, no me da tanta, o sea, no me agarra tanto. Entonces ahí fue donde para la muestra final dije sí o sí tiene que tener Power Mesh en la banda porque hace toda la diferencia. Pero bueno, se intentó, entonces vámonos con los patrones. El centro frontal quedó idéntico y lo que hice fue el costado. Aquí está la costura, como pueden ver lo alargué. Y vean la diferencia que hace que continúe la línea, que no se termine luego como vertical y empiece ya la banda trasera. A mí esto se me hace que se ve súper bonito y como mejor. Y para hacer esta pieza, aquí podemos ver que es el centro frontal, justo esta línea, que coincide con esto, y se alarga un poco hacia el otro lado, para que al cortar dos piezas de esto, queda traslapado como aquí. Y también aquí lo hice hacia atrás, que es esto que termina así. Entonces, eso no fue buena idea. Y otra cosa que me pasó muy triste aquí es que, como pueden ver, esta línea punteada es justo donde coincide en el patrón estas dos piezas. O sea, el centro de las dos piezas. Para de ahí sacar el tirante. Y el tirante iría más o menos en esta dirección. Pero ahí fue un fracaso porque, como pueden ver, yo lo recorrí muchísimo hacia el centro. Entonces, ya puesto, este tirante quedaba súper hacia, o sea, hacia el centro. Entonces no salía normal, sino que se veía una ya figura rarísima. Y eso no funcionó porque cambié el centro de la copa. Obviamente se pueden hacer 1000 modificaciones, pero en este patrón en particular, no sé si es por esta costura o realmente por la forma de la copa, pero visualmente se veía descuadrado. Y como que estaba toda la copa y, o sea, el volumen, y esto se jalaba rarísimo hacia acá. Entonces no me gustó nada de eso, me arrepentí muchísimo porque esta tela me había encantado la combinación y la verdad es que se hizo ya como, o sea, es un desperdicio, no me lo puedo poner. Pero bueno, este fue el primer intento, entonces luego dije, a ver, voy a regresar a donde está la dirección original del tirante, que es hacia acá, o sea, vean toda la diferencia de lo que me comí. Pero bueno, este frente trabaja perfecto. Y cambiar la espalda porque esto no me funcionó. Entonces, ya que terminé esto. Y por último, la que ya quedó súper bien. Obviamente aquí ya todo tiene margen de costura. Y quedaría como algo así. Entonces, el mesh, este pico es el centro frontal. Entonces se alarga un poco hacia las otras hacia la copa opuesta para poderse unir en el centro. Aquí ya dejé la línea original de donde se unen estas dos copas.
para que salga el tirante en una dirección como mucho más natural. Esta pieza es el centro frontal que va a terminar en este piquito para poder crear como más la forma del corazón. Esta es la banda trasera de abajo y la banda trasera superior con este triangulito en la espalda. Entonces, ya uniendo todas estas piezas es que como quedó es, aquí podemos ver la costura vertical, la copita que se termina en pico, la espalda superior. Me refiero a superior porque la del encaje, digamos, sería la espalda inferior. Espalda superior, el triangulito que va justo en la espalda para sacar los tirantes. Y una vez hecho eso, lo que quiero hacer es como otra versión, ya la super final, porque la negro con florecitas rosa fosforescente es la mejor, o sea, sí es la buena, pero quiero hacer una versión en donde no use el triangulito y el tirante sea yo creo que normal, nada más para atrás, y en donde la bandita del costado, que como que no salga tanto en vertical. Ok, la copa sí sale en esa diagonal bonita, pero la bandita y el mesh de arriba sí cortaban recto, entonces siento que eso lo quiero como también estilizar un poco más. Y listo, vamos entonces a cortar y coser la ya última, no va a ser la última obviamente, pero la más reciente versión. Entonces, no quiero el triangulini, estos se mantienen. Y de nada más este, quiero recorrerlo. Y de este yo creo que le voy a bajar también un poquito a la altura para que queden. Ahorita es de 4.5, yo creo que lo quiero de 3. Y vamos a la computadora, que es donde retraso mis patrones. Ok, entonces ya estando aquí, esto es Illustrator, es en donde yo hago mis patrones y lo tengo al 100% para saber exactamente cómo retrasar. Ahora bajo la línea del centro espalda a 3 y escuadro con un ángulo recto para que no tenga ningún pico raro la espalda, la curva que justo viene desde la sisa. Afino todas las curvas y elimino todas las líneas que no voy a usar ahora. También afino la curva de sisa porque quedó un poco chueca a partir de la nueva línea de espalda. Y creo la nueva curva que va a continuar la copa con la tela mesh. La tela mesh es las líneas naranjas y la copa es la línea verde. Modifico la espalda para que salga todo como súper fluido. Y tenemos espalda en color café. Digamos, lo alto de la copa que va en mesh en naranja y la copa en verde. Y a calcar. Espero que no sea el único hack, pero sí es de los mejores hacks que les puedo compartir para que no impriman y, o sea, es fiel a la escala y todo. Yo hago esto todo el tiempo, la verdad no sé si está bien o mal, pero es genial. Y yo dejo suficiente espacio para poder agregar el margen de costura. Entonces, de esto y esto, pasamos a este más largo, que es el que está abajo. Y en lugar de este, quedó más alargadito. Y ahora afino mis trazos con la curva francesa para que queden más fluidos. Y agrego el margen de costura a todas las orillas para poder coser las muestras. Corté todas las piezas del patrón. Me aseguré que la dirección del mayor stretch fuera la correcta en todas las telas. Coloqué mis piezas y las corté lo mismo con el mesh y con todo lo que voy a usar de forro. Siempre usando retazos porque son lo máximo. Es un nuevo día. Ayer me cansé y ya tengo mis piezas cortadas aquí. Y voy a empezar a coser. Power mesh para darle más soporte a la banda de alrededor y jersey de algodón para el forro de las copas. Y uní derecho con derecho todas mis piezas, recordando estirar porque tienen curvas que van en diferente dirección para crear el volumen. Y lo mismo con el mesh para la banda de abajo. Y para el terciopelo es lo mismo, derecho con derecho, aquí cuidando muchísimo eso porque sí tiene derecho y revés por los pelitos esta tela. Mi primer paso fue unir las copas de derecho con derecho terciopelo y derecho con derecho jersey con puntada recta y lo mismo para cada tela en las costuras de costado de la bandita. Y ahora las coloco revés con revés para mantener las costuras encerradas por dentro en la copa.
Después, en el mesh, cosí derecho con derecho esta línea importante con zigzag. Y luego lo volteé para que estén revés con revés tocándose y poderle dar un pespunte también en zigzag. Hermosa costura de zigzag que estira. Y lo mismo para el otro lado del mesh. Y continuando con mi obsesión por las costuras encerradas, puse la espalda con el mesh derecho con derecho y lo volteé para que por atrás quede revés con derecho. Y luego lo cosí con estos pines y le hice pespunte. A diferencia de este otro lado que no le hice pespunte y siento que quedó muchísimo mejor, se ve mucho más padre sin el pespunte acá. Pero bueno, ya tengo los dos lados unidos y lo traslapo el uno con el otro para poder coser este piquito. Después poder unir las copas, coserlo todo en zigzag en esta curva y tener algo así. Y para las banditas las pongo revés con revés y encima las copas, ahora sí derecho con derecho, las costuras las voy a ocultar con un elástico adicional. Súper importante coincidir todos los piquetes y la copa. Tengo el centro, así voy a hacer todo alrededor y coserlo con zigzag. Y lo que voy a hacer ahora es por adentro rebajar estas capas porque está súper gordo. O sea, si yo así como está ahora lo bajo hacia la bandita y aquí encima le pongo el resorte, va a quedar una cosa súper gorda. Entonces lo que quiero es cortar cada nivel para que quede escalonado. Y luego, ya que tenga eso, le voy a poner el elástico acá y el elástico desde el tirante, la sisa y la espalda. No voy a poner nada en el centro. Y los elásticos que voy a usar, este es uno que yo le llamo Plush Elastic. Si pueden ver, tiene este lado afelpado y este otro como liso y ya como un resorte normal. Este es el que voy a poner aquí. Todo el interior, en todo lo que enmarca, digamos, como las copas abajo. Y el otro en sisa y espalda es elástico escarola. También tiene un lado afelpado, tiene este otro lado de resorte normal y tiene este detallito de escarola. Y lo que hace es justo esto. Y lo voy a poner todo alrededor en sisa y espalda y este acá adentro. Y ahora tengo sentimientos encontrados. Que aquí según yo se iba a ver padre que fuera en negro el pespunte para agarrar este elástico. Y estoy súper arrepentida porque ya después, o sea, se ve muchísimo, no me gusta. Y aquí abajo le puse blanco y se ve 1000 veces mejor. Pero bueno, me encanta verlos por adentro. Y por último, para los tirantes, tengo estos dos de media pulgada y estos de 1 centímetro, más los 0 y 8. Para armarlo aquí voy a coser con línea recta en cada lado y termino de armar el tirante. Y aquí ya está listo para deslizarse. Ya siendo nuestro último paso. Listo, estoy súper contenta, sobre todo con la combinación de colores. Creí que iba a estar un poco extraña, pero creo que salió súper bien. O sea, esta decisión de diseño de hacerlo que se alargue me fascinó. Estoy súper contenta con esa parte. Solamente como que da un poco de coraje que el terciopelo es súper grueso. Y sí hay formas como lo de hacer que las puntas sean un poco más espaciadas. De hecho, pude haber cambiado de aguja, pero como era una muestra y como que estaba como muy alebrestada porque ya quería ver el resultado para ver si las modificaciones habían funcionado, como que no me tomé la verdad el tiempo de concentrarme en los detalles de que el hilo cambiarlo, aunque sea solo esa pasada, cambiarla a blanco o cambiar la aguja. Y esos detalles, cuando son como muestras finales, sí, las prendas finales no las muestras, la verdad. Yo sí me tomo el tiempo de hacerlo y lo quiero mencionar porque genuinamente creo que lo sorprendente está en los detalles. Vale la pena que aunque sea para una puntada, pero se va a ver mejor el resultado, lo hagan. Porque yo ahorita, este ya pudo haber quedado tan bien como el final. O sea, pudo haber sido ya una muestra final y no lo es porque es algo súper lindo de saber y súper útil. Y que con saber modificar puedes tener un patrón y ciertas modificaciones y combinación de tela te hace una cosa completamente diferente de un solo patrón. O sea, no tienes que todo el tiempo estar como desarrollando o comprando nuevos patrones, sino que de uno, sabiendo hacer buenas modificaciones, hay todo un mundo de posibilidades que puedes explorar. Entonces espero que les haya gustado ver el proceso como literalmente desde la concepción de la idea que fue el primero de los triangulitos hasta ya acá que es la muestra que digo, sí, esto es el que funciona.
Y si tienen alguna duda me lo pueden escribir en los comentarios de abajo. Y muchas gracias por ver esta primera o tal vez segunda, porque el Period on the, aunque no lo llamé así, cuenta de el museo de chones y bralette, en donde voy a estar explorando todas esas como posibilidades de hacer bras o chones. Gracias.